Bien, continuamos analizando el largo mensaje a la nación por 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte. Ahora estamos aquí con Marisol Perestello, ex ministra de Justicia. Doctora Perestello, ¿cómo está? Bienvenida a Perú 21. Muy bien, buenas Un tardes. En poquito medio, cansada en de medio de todo, feliz 28. feliz 28. Un poquito cansada después de más de 4 horas acá. Sí, sí, Escuchando a la porque he presidenta. estado escuchándola y leyéndola y validando algunas de las cosas que ha dicho por un tema de responsabilidad política y desconcertada primero de la responsabilidad de los congresistas, que no sé si saben que les pagan para estar ahí Claro. escuchándola. También desconcertada porque ella tiene un mandato constitucional de presentarse al Congreso con un documento por escrito que nos permita luego validar y no solamente no ha leído las últimas 20 páginas, 20 páginas aproximadamente, sino sí. que además ha inventado plazos e indicadores, por lo menos en temas de informalidad, que en un país como el nuestro que requiere certeza es pues muy irresponsable, ¿no? Pero en medio de todo, yo creo en la fortaleza de los peruanos y en la capacidad de resistir este año que queda y de regalarle al Perú el 12 de abril una oportunidad, ¿no? A ver, estamos celebrando la patria. Vamos por la parte que podemos destacar de todo el discurso. ¿Qué podemos decir? Oye, esta parte estuvo bien de la presidenta. Ya, cuando dijo vive el Perú y se fue. Ya. Ok, porque vive el Perú. Viva el Perú, Sí. señores, siempre. Cuando reconoció la importancia de un papa peruano, Es claro. en términos no solamente de él reconocerse a sí mismo como peruano, en términos de un mensaje de unidad, que es el que el Papa León envía, que es un mensaje claro, ¿no? Incluso Claro, en la carta que ya lee ahora, fuera de discurso, pero me parece claro, muy bien, el pedido es justicia para que haya paz. claro. Y eso me parece directo, ¿no? No es casualidad que hoy se celebre la Virgen de la Paz, Sí, porque no hay posibilidad de que exista paz sin justicia. Cuando tú hablas de la paz, en el fondo estás hablando de la justicia, ¿no? En su momento la OIT surge como justicia social para que haya paz, Naciones Unidas, justicia para que haya paz, derechos humanos. No existe la paz mientras exista la sensación de opresión o de privilegio. Entonces yo sí creo que reconocer que el Papa es peruano genera un factor de unidad que todos los peruanos necesitamos y peruanas necesitamos, ¿no? En tanta fragmentación política, en discursos de odio tan cargados, en una polarización tan extrema, en trolls, granjas de trolls con un nivel de virulencia. Bueno, hay sí, gente a la que le afectan, a mí me da, digamos, claro. pero digamos, un nivel de ataque en redes que si tú no eres consciente que lo que se está jugando es el futuro del Perú, puede orientar la opinión pública en un sentido incorrecto. Y en este año que queda, vamos en piloto automático entonces. Sí, y lo tercero que ha hecho, porque digamos, Ok, es reconocer que desde el 2017, que yo era ministra, fue la última vez que se hicieron unidades de albergue en la cárcel. Lo que no ha dicho, y hay que decirlo, es que no es que no se hayan hecho porque las autoridades del INPE no hayan querido. claro. No se han hecho porque no se asignan los recursos. Y si tú no asignas los recursos, ahí está la voluntad política. O sea, en realidad lo que hay que hacer es leer este rosario Ujú. de omisiones y de buenas intenciones y de cosas que tienen que hacer porque para eso hay presupuesto para que sean, y yo lo felicito, contrastado con el presupuesto de noviembre. Hay que ver qué cosas de lo que ha dicho de verdad son importantes para el Perú, Chineca sin duda, Maje sin Sí, dudas, claro. todas las obras de infraestructura, las obras de conectividad, todo lo que es siembra y cosecha de agua. Perfecto. ¿Cuánto le voy a asignar en el presupuesto? Porque si no hay asignación presupuestal para poder hacer esos penales, que no sé si es buena idea de 16.000 personas, penal más grande, más peligroso, em, vamos a poder ejecutar eso o no, ¿no? Entonces yo sí creo que hay cifras que son ciertas, pero son leídas por ella con una interpretación muy a su conveniencia. Pero esas tres cosas yo las reconozco. Lo primero, el compromiso de asignar recursos para temas penitenciarios de seguridad, Ujú. el reconocimiento de la figura del Papa como un factor de unidad para todos los peruanos y peruanas, independientemente de la religión Claro, o no que claro. profesemos. Eso es, digamos, es un nombre que genera esperanza. Y el reconocimiento de que en medio de todo y a pesar de ella, vive el Perú, ¿no? Yo creo que esas cosas de verdad son súper importantes porque hay mucha desilusión y mucha frustración, ¿no? Y hacia los ciudadanos, ¿cómo vamos a pasar o transcurrir este último año del gobierno de Dina Boluarte? Por eso le preguntaba si vamos en piloto automático. Mira, tenemos los recesos parlamentarios y la semana de representación, que son tranquilidad para el Perú, porque
no solamente hay responsabilidad en lo que está pasando en la señora Boluarte, sino también en el Congreso, que ella ha reconocido al inicio, porque ella empieza este discurso diciéndote no lo que era, porque lo que era ella lo critica, el discurso de odio que ella enarboló durante su primer año como ministra y vicepresidenta. Claro, porque Cada pueblo, creo que nos hemos olvidado que ella formó parte del gobierno, fue vicepresidenta, ministra, hasta ministra, una semana antes y presente en cada consejo descentralizado de ministros, claro, asusando toda la desesperación de un país que no se mira, no llamando al poder usado como cuidado, no llamando la esperanza, no. Ella asusa un discurso que ahora reniega y nos claro, vende una nueva Dina. Una Dina con un discurso que no habla del proceso de conquista ni del proceso necesario de integración y mestizaje y la construcción de una identidad común que nos permita soñar el futuro como nación. claro. Eso no existe, no pasó, a pesar de que en el texto habla de brechas, habla de un conservadurismo duro en lo social que se traduce en todos los retrocesos que hay en materia de derechos de las mujeres, de persecución de la violencia familiar, en fin, que ya los conocemos, Claro, y además de un liberalismo que no es tal, sino es un mercantilismo puro y duro, que el propio Confiep dice, oye, lo que tú estás diciendo no es verdad, no es que ella sea tu socio, porque habla de sus socios, los empresarios, y Confiep, los empresarios que ellos dicen, mira, primero, no te creo, no me das estabilidad, no estás promoviendo las inversiones ni destrabando las inversiones, entonces se nota que no es que esté haciendo una gestión de gremios empresariales grandes, medianos o pequeños para generar confianza, ¿no? Entonces ahí un discurso de lo que ella soñaría que no tiene ningún aterrizaje en la realidad, ¿no? hay una parte sobre la que quería consultarle. Ella habla del sistema de justicia y habla sobre intereses que han tomado este sistema de justicia en contra de los ciudadanos, etcétera. Obviamente en contra de ella, ¿no? Finalmente por las investigaciones que le abrió este Ministerio Público. Ella dice, asimismo, no puedo dejar de referirme a la justicia en el Perú. Hemos visto con estupor cómo una institución fundamental del Estado constitucional viene siendo tomada por intereses subalternos ajenos al interés nacional. Eso estaba en el discurso escrito entregado al Congreso. Esa parte es la que no se leyó, la que Dina Boluarte no leyó. Pero finalmente está escrito, está Está por escrito escrito. y está aprobado por Consejo de Ministros. No Claro, nos olvidemos que el discurso presidencial es un mandato constitucional, artículo 18, inciso 7, que establece que el primero tiene que ser por escrito claro. y oralizado, pero obviamente lo mismo, y que cualquier otro tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué aprobó el Consejo de Ministros? Lo que se nos entregó finalmente, las 97 páginas, de las cuales no leyó 20, y esas 20 páginas de compromisos concretos, entregables, 2025-2026, Sí, ¿comprometen o no comprometen al gobierno de la señora Dina Boluarte? Porque eso también hay que pedir que lo aclare, ¿no? Este compromiso de terminar con formalizar el 50% del país, que es lo que está escrito. Y luego la verbalización de al 2040, una mentira, porque claro. ¿qué se aprobó? ¿Formalizar o formalizar al 2040? No es lo mismo. No dice, en el discurso escrito no está, no dice 2000. No dice 2040, lo verbaliza. Yo tengo nosotros somos los notarios, personas naturales que tributamos como personas jurídicas. Claro, Sufro la formalidad en el Perú, la sufro en primera persona, todas las dificultades para llegar a fin de mes, para pagar planillas, tengo una gratitud inmensa al equipo con el que trabajamos, pero es muy difícil mantenerse formal en el Perú y además sostener esta ujú, formalidad. Entonces, cuando tú hablas de formalizar el 50%, a mí me ilusiona, porque eso genera un montón de ventajas para la gente, para los jóvenes, para el país. No solo más impuestos, que eso de manera indirecta también se puede generar. Salud, acceso a pensiones, estabilidad, vacaciones, jornada de 8 horas. O sea, hay una serie de derechos claro. que se garantizan en un país que tiene 83% de formalidad. No es sostenible, ese crecimiento no es sostenible. Si te anuncian algo tan importante como la formalización, como la formalidad en un Perú profundamente informal, y te dicen al 50%, no puedes omitir el plazo, pues. No puedes. Si es un descuido, bueno, es un descuido imperdonable. ¿Cómo se aprobó en Consejo de Ministros? Si este fuera un Estado transparente, podríamos pedir acceso a las actas y ver cómo se aprobó y cuál es el compromiso real, ¿no? Pero como este es un Estado oscuro, en el que ella no da explicaciones, no responde preguntas, no va a medios, no atiende ruedas de prensa, y se siente, porque se siente víctima, ¿no? El 98% del país no la quiere, pero ese 2% que la quiere, que estaba todo en la platea aplaudiéndole, de portátil,
es porque es su familia. Y yo, qué bien que su familia la siga queriendo. Pero el Perú le dice, oye, Y también no sé si te has dado cuenta que hay un agradecimiento importante a las Fuerzas Armadas, porque también en las últimas páginas que no se leyeron, había una serie de ofrecimientos y concreto, contratos que se iban a firmar para la Fuerza complementarios. Aérea, para el Ejército, etcétera, como Además, una compra de 24 aviones de guerra, por pero ejemplo. además para completar, que me parece que es lo importante, el intento de mejorar los salarios y los sueldos en sectores como salud, o sea, todo lo que es CAS, y Claro. también en la policía. Y todavía le pide a los próximos gobiernos que cumplan, oye, que comience ya por cumplir sus compromisos y ya después que pida lo que quiera. Eso significa el presupuesto de noviembre. Pero está escrito y está aprobado en el Consejo de Ministros. Por eso te digo, ¿qué cosa es lo que obliga? ¿Lo aprobado por el Consejo de Ministros, que es el requisito constitucional, o lo que se le ocurrió a la señora presidenta leer después de 3 horas en el mensaje? Porque está grabado y todos lo podemos escuchar. Entonces, yo creo que ahí hay primero una inconsistencia propia de una persona que no asume responsabilidad por ni una sola referencia a lo largo de las 97 páginas a su responsabilidad política en la masacre del sur. Ellos son golpistas que intentaron desestabilizarla porque había un gobierno que dio un golpe del que ella no era parte y que intentamos que esto se convierta en un estado fallido, cosa que no está escrito, pero que ella, con su sacrificio y haciendo uso de su deber, ha logrado estabilizar. Claro. Mentira, mentira. El Estado es un Estado fallido desde el 2021, desde que antes que ella asuma la presidencia y la asume Castillo, ya el Latinobarómetro decía, en Adiós a Macondo, que fue el editorial de ese año, el Perú es un Estado fallido, porque no se concretan las dos manifestaciones del poder. Capacidad de hacer cumplir la ley, empezó Claro. la degradación en la que estamos ahora, cada quien hace lo que le da la gana, y ahora con el Congreso más, y capacidad de redistribuir tributos. La gente se roba la plata. Le ha costado al Perú 100 hospitales, 48 escuelas, los robos de los últimos, el nivel de corrupción de los últimos años. Entonces, yo creo que ella no es consciente que está de salida. A mí me da esperanza que cada día falte un día menos para que se vaya ella y los congresistas. Pero qué miedo, ¿no? Se va a falta un día menos, pero Es que no las se... ganas de quedarse y hacer otras cosas por Ay, pero ahí que es la para, primera. para irse asegurados en algo. ¿Has escuchado que ella ha anunciado como si no fuera su deber que ella se va a ir y va a entregar el cargo Nunca había escuchado a un presidente que dijera, por si acaso no me voy a quedar. O sea, ¿qué le pasa? Yo la verdad ya creo que hemos resistido. Ujú. Creo que Geri puede terminar de presidente del Perú. No, y no, ¿por Aunque qué? sí, no, es horroroso, No, no, pero, no debí pero decir yo eso. sé, no, no, ¿por qué no? Si es lo que sentimos Pero todos. sí, no, es imposible. O sea, es lo que sentimos Terrible esa todos. elección de presidente del Es lo que Congreso. sentimos todos. Y el señor Rospigliosi, de presidente del Congreso. Eso va a ser más represión de la que hay ahora. ¿Por qué? Porque esta ley de amnistía, que no tiene efectos jurídicos, yo soy militar de verdad, soy capitán de la Reserva del Ejército a mucha honra. Ujú. Estoy vinculada al ejército hace por lo menos 20 años. He sido profesora de la maestría del CAEM, he sido profesora del Centro de Derechos Humanos. No es una relación casual, es una relación de convicciones. Además, soy tagneña, pero no acepto que se señale que alguien que violó derechos humanos y tiene una sentencia por desaparición forzada, por ejecución extrajudicial o por violencia sexual puede tener una amnistía y convertirse en Claro. héroe. No lo acepto. Ese señor que deshonró el uniforme tiene que estar en la cárcel. Y si te da mucha pena, además trabajo cárceles, soy agente pastoral y está enfermo y tiene diálisis interdiaria y le cuesta un montón de plata al Estado, mándalo a su casa a cumplir su condena, porque no hay que perder humanidad, Claro. pero no lo conviertas en héroe. Y esto lo están haciendo solo por una razón, porque este año los militares van a votar. Se va a implementar el voto electrónico para militares y policías. Y me parece bien, porque tienen derecho a ejercer su ciudadanía. Lo que no me parece bien es que los estén manipulando para intentar conseguir su voto a partir de estas promesas no leídas, que te Claro. aseguro que va a ser su campaña, y a partir de estos aviones y a partir de estas suerte de honras que no son tales, porque no es lo mismo un hombre que dio su vida o que estuvo dispuesta a darla para salvarnos y darnos paz en la época en la que se enfrentó el terrorismo, que un hombre que violó a una mujer y mató criaturas de 2 o 3 años. No es lo mismo. No, sí, te entiendo perfectamente. Ya que estábamos hablando, entonces, bueno, se viene una campaña electoral que entiendo usted va a ser, de la que usted va a ser parte, Sí, espero. ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué nos espera a nosotros como peruanos con 40 partidos? Las alianzas es un camino, ¿no? Para reducir en algo, pero de ahí.
Pero date cuenta, mira la crueldad, ¿no? De esta gente. Las alianzas se cerraban el 2 de mayo. Ujú. La gente está en otra cosa, yo también, tenemos que comer, tenemos que llegar a pagar la planilla, tenemos que aspirar a que nos paguen la planilla, a los que nos pagan un sueldo el día que nos lo pagan para poder pagar también nosotros nuestros compromisos. Hay una resistencia y un vivir al día complejo, ¿no? Con nuestros jóvenes queriendo irse Claro. permanentemente. Entonces, eso rompe, destruye hogares, destruye hogares. Y en medio de todo eso, el Congreso va haciendo cosas para ponerse en mejor situación para quedarse en el poder, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden ser elegidos senadores? Los excongresistas, aunque no tengan 45 años, Claro. todos ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas que han hecho, además de eliminar las PASO, que eran lo que garantizaba que todos estos partidos se redujeran a 6 o 7 y hubiera pues Ujú. una elección que tuviera 20, 30% y con eso gobernabilidad, es prorrogar del 12 de mayo, que era la fecha original, al 2 de agosto, la fecha de firmas de alianzas. ¿Por qué hacen eso? Se los explico a los ciudadanos para que me entiendan. Porque entre mayo y agosto se comienza a generar expectativas en la gente, legítimas. Todo el mundo quiere ser presidente, Sí. todo el mundo quiere ser alcalde, todo el mundo quiere ser diputado. Yo lo entiendo y es una responsabilidad que nos honra, pero hay que pensar en el Perú. Claro. Y cuando tú piensas en el Perú, tienes que ser capaz de renunciar, de decir, oye, no podemos ser todos, si somos todos no es ninguno, ganan ellos y tenemos que combatirlos, están apostando a minarnos para que no hayan alianzas, renuncia a tus legítimas aspiraciones, acaricia tu espíritu acongojado y piensa en tu país y que tu renuncia por amor te consuele. Yo he declinado mi candidatura recientemente a la presidencia Ya. por eso, no porque no quiera, sino porque se enseña con el ejemplo. Yo no le puedo pedir a nadie que renuncie si no soy capaz de dar el primer paso con el dolor que eso pueda significar para Claro. mí y la frustración. Porque siento que 43 candidaturas a la presidencia son un suicidio. Sí. Y es elegir en segunda vuelta nuevamente por dos extremos que nos van a poner en la misma situación. Dividir los espacios de centro, romper la posibilidad de ir del centro a los lados, terminar con este discurso conservador en lo social, garantizando inclusión social a todo nivel y terminar con las desigualdades a partir de la oportunidad, nada de regalarle a nadie nada. Igualemos el piso, oportunidades iguales, a partir de ahí los mejores que destaquen como debe ser. Y generar un sistema económico de libre mercado, por supuesto que sí, pero de verdad, pues sin monopolio, sin oligopolio, sin concentración de mercado. Eso se puede hacer del centro confluyendo a los lados. Otra cosa que me gustó del discurso, que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, así que no puedo renegar de algo que yo pienso, es el reconocer que Aida de la Torre, Mariate y Víctor Andrés Belaúnde, el propio Belaúnde que no lo menciona, pero hay que ser agradecidos y generosos con su etapa también, a pesar de sus errores, Basadre y los grandes pensadores Ribagüero, todos ellos pensaron en un Perú distinto a este. Sí. Hoy no podemos estar pensando en nuestro rollo ideológico. Ujú. Hay que pensar en valores compartidos para sacar adelante este país, pedirles a los jóvenes que resistan un año más, que no se vayan. No tengo cómo pedirles que confíen, pero un peruano que se va es un peruano menos para construir ese país. 6 millones de jóvenes o un poco más votarán por primera vez en Sí, estas claro, elecciones. claro. Difícil, ¿no? ¿Qué les dices a ellos? Lo mismo que le digo a mi hija cada día, ¿no? Por la patria hay que luchar y dar la vida, ¿no? Hay que pelear y no tienes que dejar de ser joven, no tienes que dejar de soñar y tomarte una cerveza y bailar K-pop y ser feliz. Ese es tu trabajo. Fórmate para entregarle al país tu vida. No, no, tu juventud es una circunstancia. Vas a envejecer. Te lo digo yo, que me lo decían cuando era chiquillo, lo veía lejano. Los años van a pasar de todas maneras, pero tu juventud te regala fuerza moral, Claro. te regala no tener complicidad con el pasado, te regala energía, te regala la creencia en que te puedes comer el mundo, te regala cuestionar. Esa juventud maravillosa que no se calla, que no se arrodilla, que no claudica, que sigue peleando, es la que tiene que sacarnos de esto. Te estoy hablando de treintones, ¿no? Porque mi generación cincuentona fracasó. Nosotros nacimos en una época tan dura, de tanto enfrentamiento, de tanta ceguera al otro. Nunca trabajamos en salud mental comunitaria y por eso es que es más fácil terruquear, porque si miras al otro que abandonaste, tienes que asumir tu responsabilidad, ¿no? Y yo creo que eso es, para mí los jóvenes hay que pedirles que resistan, que apuesten por el Perú, que se queden a pelear, que se queden a reclamar, que se queden a usar la información que conocen, que no se dejen impresionar por corrientes de opinión sesgadas, que formen su propio juicio
y que construyan el Perú que todos soñamos y que nos perdonen por haber fracasado como generación y nos permitan contribuir en esta etapa a transitar en democracia y respetando la institucionalidad a un poder que se ha entendido como cuidado y no como imposición o como una dictadura, ¿no? Bien, te agradezco por tu tiempo. Muchas Muchísimas gracias a gracias. ti y feliz 28 para todos. Feliz 28 también. Fue Marisol Perestello, ex ministra de Justicia, estuvo aquí en Perú 21 TV. Nosotros continuamos en unos segundos porque seguimos analizando el mensaje de la presidenta Dina Boluarte. Permiso.